Buenos días, Iglesia, y buenos días a todas las personas que en algún momento compartan conmigo este ratito devocional. No sé dónde estás o qué día es para ti hoy. Para mí es abril del 2020 y estoy en mi casa. Estamos en el confinamiento internacional por el coronavirus y es un tiempo confuso y un tiempo que nos preocupa no solo por el ahora, sino porque no sabemos las repercusiones que esto va a tener en el futuro. También celebramos esta semana lo que conocemos como Semana Santa, que es la conmemoración de la última semana de vida de Jesús en la tierra. Hoy vamos a hablar sobre 2 días de aquella semana histórica. Vamos a hablar sobre el arresto y sobre el juicio de Jesús. Ese relato está en la Biblia, en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, desde el versículo 47 y hasta el capítulo 27 y versículo 31. Es una lectura muy larga, así que yo voy a hacer un pequeño resumen. La Semana Santa, como nosotros la conocemos, empieza en el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos celebra el día que Jesús entró a Jerusalén montado en un burro y fue reconocido por la gente como un enviado de Dios. Dice la Biblia que le gritaban: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Después de eso, es lo que nosotros conocemos como la última cena. Era una cena de celebración. No solo la celebró Jesús, la celebraban todos los judíos. En aquellos días los judíos de todas partes viajaban a Israel para juntarse en familia a celebrar la Pascua. La Pascua es una fiesta que conmemora la salida de Israel de Egipto. Así que se juntaban y celebraban todos. Y eso es la última cena, esa celebración que Jesús hacía con sus discípulos. En esa cena Jesús se despedía de ellos, les dio unos consejos importantes, les dijo cuánto los quería, pero también les dijo 2 cosas un poco desagradables, un poco tristes para él. Y es que le avisó a Judas que le iba a traicionar y a Pedro que le iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo aquella noche. Después de esa cena, Jesús, como tenía costumbre, se fue al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní, a orar, a hablar con Dios. Después de orar con Dios y cuando se acercaba a sus discípulos, se acercó a él Judas. Judas venía acompañado con las personas más importantes de Israel. Venía acompañado de los fariseos, de los sacerdotes y de los ancianos. Dice la Biblia que además iba una muchedumbre armada, con palos y con espadas para detenerle. Los sacerdotes eran las autoridades religiosas de aquella época. Y los fariseos eran las autoridades judiciales, es lo que hoy conocemos como abogados y jueces. Y los ancianos eran personas importantes de aquella sociedad, personas sabias, de las que se tenía respeto y confianza, a los que se les pedía la opinión. Esas personas son las que fueron a buscar a Jesús para detenerle. Porque ellos, en el día que Jesús había entrado, lo que conocemos como el Día de la Palma, habían visto cómo el pueblo le quería, cómo el pueblo le seguía y le apoyaba. Así que sintieron quizá miedo, quizá envidia por perder el poder que tenían hasta ahora. La cuestión es que querían detenerlo y condenarlo para quitárselo de en medio. Y es lo que trataban de hacer. Y es a lo que les ayudó Judas. Dice la Biblia que cuando se le acercaron para detenerle, Pedro le sacó la espada a un sirviente de un sacerdote y le cortó la oreja. Pero Jesús le detuvo y le dijo que no, porque todo lo que estaba empezando a suceder era necesario que pasara. Así que, en todo aquel alboroto, sus amigos, sus discípulos se asustan y huyen. Y Pedro le sigue de lejos cuando a Jesús lo detienen y lo llevan a la casa del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la autoridad máxima religiosa y en aquel momento era Caifás, así que lo llevan a la casa de Caifás. Cuando meten a Jesús adentro y empieza el interrogatorio, en el patio se queda Pedro y unas personas le reconocen. A la primera que le reconoce, Pedro le contesta que no sabe de lo que está hablando, se hace el desentendido y se aparta. Otra persona le vuelve a reconocer. Y entonces Pedro le dice: no conozco a ese hombre, hablando de Jesús. Pero un tercero vuelve a reconocerlo. Y entonces le dice: si incluso hablas como él. Pedro, para mostrar que no era amigo de Jesús y que no era como él, dice la Biblia que incluso maldice. Entonces escucha cantar al gallo,
recuerda las palabras que Jesús le había dicho y dice la Biblia que llora amargamente. Mientras pasaba todo esto en el patio, Jesús estaba dentro de la casa de Caifás y estaba siendo interrogado de una manera muy violenta. Le golpeaban, lo insultaban y trataban de que él blasfemara para poder condenarle. No habían conseguido testigos que hablaran mal de él, así que se inventan a unos y aparecen 2 testigos falsos, dice la Biblia, que le acusan a Jesús de blasfemar. Así que por fin tienen su acusación y Caifás lo condena. Pero los judíos eran vasallos del Imperio Romano. Quiere decir que ellos no tenían toda la autoridad encima del pueblo, la tenía Roma. Y ellos como judíos no podían condenar a nadie a muerte. Así que, después de maltratar a Jesús, de torturarlo, prácticamente de lincharlo, lo llevan a casa del gobernador romano de la zona, que en ese entonces se llamaba Poncio Pilato. Llegan a casa de Poncio Pilato y le exigen que condene a Jesús a muerte por blasfemo. Pero Poncio Pilato también lo interroga. Le hace varias preguntas acerca de si es realmente el Hijo de Dios, de si no se va a defender de lo que le dicen todas aquellas personas, pero Jesús dice en la Biblia que calla. Pilato entonces se da cuenta de que Jesús es un hombre bueno y es un hombre justo. Además, su esposa se acerca y le dice que ha estado soñando con Jesús y que no tenga nada que ver con la condena de él. Poncio Pilato intenta convencer al pueblo de que no lo condenen, pero la gente todavía se enardece más, dice la Biblia. Se le ocurre una última cosa, y es que en la Pascua los judíos tenían la costumbre de soltar a un preso. Así que Poncio Pilato decide darle 2 opciones, a Jesús, que él considera un hombre bueno e inocente, y a Barrabás, que dice la Biblia que era un famoso delincuente. Así que podemos entender que era un hombre malo, reconocido como malo por el pueblo. Pero los fariseos y los sacerdotes y los ancianos ya han convencido al resto del pueblo a que condenen a Jesús. Así que, en vez de querer liberar a Jesús, quieren liberar a Barrabás y piden que Jesús sea crucificado. Cuando ve Poncio Pilato que en vez de calmarlos o de convencerlos las cosas se están poniendo peor, decide obedecerles, decide hacer lo que los judíos quieren. Pero delante de todo el pueblo se lava las manos diciendo que en sus manos no quiere la sangre de un inocente. Y así se los da. A Jesús lo vuelven a golpear y lo llevan al pretorio. El pretorio es el cuartel del ejército romano. Pero aparte la guardia pretoriana es la parte más preparada, es el grupo del ejército más fuerte, con mejores armas, con mejores armaduras. Y dice la Biblia que en el pretorio, en ese cuartel, le custodia toda la compañía. La compañía romana de aquella época eran unos 60 u 80 soldados. Así que estamos hablando de unos 60 u 80 soldados de élite, fuertes, bien armados, custodiando a un hombre que ya ha sido torturado, que está lastimado, que está asustado y que está triste. Pero esa compañía no se limita solamente a custodiar a Jesús. Dice la Biblia que lo disfrazan. Le quitan su ropa, le ponen un manto escarlata, un manto que simbolizaba autoridad. Le ponen también una corona, pero una corona de espinas con el que le lastiman la cabeza. Y le dan un bastón, a modo de cetro, a modo de bastón de mando. Con ese mismo palo le pegan y se ríen de él. Se burlan hasta que se cansan. Y después de eso, lo entregan para que sea llevado a ser crucificado. Esa es la parte de la historia en la que hoy vamos a meditar. El resto también lo conocemos. Es lo que hoy le llamamos Vía Crucis, cuando Jesús carga con su propia cruz hasta el monte donde es crucificado. Pero en este relato que les he contado, hay 3 pasajes que me gustaría que leyéramos con un poquito más de atención y nos fijáramos cómo se comportan las personas de las que se habla. El primero de ellos está en el capítulo 27, en el versículo 24. Dice la Biblia, después de que Poncio Pilato no puede convencerles de que les suelten, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo,
su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Acá vemos que Poncio Pilato lo primero que está diciendo es que él no quiere cargar con la sangre de una persona inocente. Y el pueblo le contesta, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No le está diciendo, no, no es inocente. Están diciendo, no nos importa que sea inocente, nos hacemos cargo, nos hacemos responsables, nosotros y nuestra descendencia. Si esto lo aplicamos a nuestra vida, nos damos cuenta que cuando nosotros hacemos mal, cuando nosotros pecamos, realmente sabemos que estamos haciendo mal. Sabemos que eso va a tener consecuencias en nuestra vida y también va a tenerlas sobre otros. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros vecinos, pueden ser nuestras familias. Pero cuando hacemos mal, sabemos que el mal no se termina en esa acción, sino que sigue avanzando. El segundo pasaje que me gustaría que viéramos está antes en la historia que les he narrado y antes también en la Biblia. Está en el capítulo 26, en el versículo 53. Es después de que Jesús le dice a Pedro que baje la espada. Le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y acá viene el versículo que nos interesa. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cuando empezaba a explicarles lo que es un poquito la Semana Santa, les dije que el Señor había ido a orar al huerto de Getsemaní. En esas oraciones Jesús le pide a Dios que si es su voluntad le libere. Tristemente no es la voluntad de Dios y Jesús lo acepta. En ese momento, en vez de pedir la voluntad de Dios, podría haber pedido la suya y haber dicho, líbrame de esto, y como dice acá, mándame un ejército. También nos dice que le podría mandar 12 legiones de ángeles. El ejército romano de aquella época eran 12 legiones de soldados. Las legiones eran unos 6.000 a 6.300 soldados. Así que 12 legiones habría sido un ejército de 75.000 soldados más o menos. Jesús, solamente por haberlo pedido a Dios, podría haber recibido un ejército completo grande, como el más grande de los imperios de la época, para librarle. Pero él decidió seguir adelante. Así que en este versículo podemos ver cómo, más allá de que los judíos, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes quisieron detenerle, Jesús permitió ser detenido. Sigue en el versículo 54, dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús había venido a cumplir todas las profecías de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que anuncian un Salvador, un Mesías que iba a morir para pagar todo el pecado del mundo. Si Él no se dejaba detener, si Él no se dejaba condenar y si Él no se dejaba crucificar, esa salvación no llegaría a nosotros. Y el último pasaje que me gustaría que viéramos está en el capítulo 27, en el versículo 3. Es cuando ya han condenado a Jesús, cuando ya han estado en la casa de Caifás y han pedido que la condena sea muerte. Entonces dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Posiblemente Judas pensaba que le darían una paliza, que lo meterían en la cárcel durante un tiempo y lo soltarían. Pero cuando ve que la condena es más seria, cuando ve que la condena es a muerte, él se arrepiente. Dice que se arrepiente y va a devolver el dinero que había cobrado por entregarlo. 30 monedas de plata en aquella época no era mucho dinero. En realidad era muy poco. Era lo que costaba un esclavo. Y los esclavos en aquella época no tenían mucho valor. Así que Judas había entregado a su amigo por nada, por apenas unas monedas. Pero se arrepiente y dice que las entrega. Y dice que los ancianos le dijeron, él le dijo a los ancianos, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, los ancianos le dijeron a Judas, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Vemos acá que Judas también reconoce que Jesús era inocente y los sacerdotes y los fariseos también. A nadie le importaba que Jesús fuera inocente. Todos lo sabían.
pero siguieron adelante. En estos 3 pasajes chiquititos que hemos leído, podemos ver una enseñanza. Como dije al principio, podemos ver que cuando hacemos mal, lo sabemos. Sabemos que la consecuencia trasciende a nosotros. Y como la consecuencia trasciende a nosotros, nosotros no podemos remediarlo. Es por eso que Jesús voluntariamente se entrega. También vemos en lo que le pasó a Judas, que el arrepentimiento a veces llega tarde. A veces nuestras acciones no pueden ser rectificadas. Él se arrepintió, devolvió lo que le habían dado, pero ya no estaba en sus manos rescatar la vida de Jesús. Ya no estaba en sus manos cambiar esa condenación. Hoy en día estamos a tiempo. Hoy en día estamos celebrando esos últimos días de la vida de Jesús, pero también estamos celebrando que esa semana terminó en triunfo, terminó en la resurrección de Cristo. Y eso es lo que nos da el perdón y eso es lo que nos da la salvación. Yo hoy lo que quería compartir con los hermanos y hermanas cristianas es que recordemos estos días, estos hechos que cambiaron nuestra naturaleza, que nos han dado un futuro mejor y que lo valoremos. Que demos gracias a Dios por la salvación que nos ha regalado. Pero a las personas que todavía no son cristianas, les quiero avisar para que no les pase como a Judas, para que su arrepentimiento no llegue tarde, para que hoy, que todavía tienen tiempo, miren al Señor, se arrepientan, reconozcan que es justo, que es inocente y que pagó por ellos. En la Biblia también nos habla, en otra versión, está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Como les dije al principio, para mí estamos en abril del 2020. Yo no sé qué día es para ti hoy que me estás viendo. No sé si lo estás viendo también hoy, no sé si dentro de una semana o dentro de un año, pero hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor te está dando la oportunidad de creer en Él y arrepentirte y pedirle perdón. Hoy es el tiempo aceptable para ti. Hoy puede ser tu día de salvación. Que el Señor nos bendiga, que nos acompañe en estos tiempos convulsos, pero también el resto de nuestra vida. Sabré aprender de ti, tu cuerpo lento y maltratado. El mundo te golpeó, sangre y lágrimas mezcladas. Fue tu sueño de morir, fue tu sueño de morir. El momento que marcará el fin, la lluvia moja el sufrimiento, el cielo llora al gemir de
ser digno de ti, tú que estás allí en el cielo. Ayúdame a vivir, tú que pagaste por mi deuda, que tu sueño